para que vean que yo presto atención en los cultos cuando no predico yo, quería mostrarles para introducir el mensaje de hoy. Esta tarjetita que la estoy llevando conmigo acá en la billetera hasta el día de hoy, que la saco y la voy a sacar de acá, donde el 26 de noviembre del año pasado, Mariela estaba predicando, si mal no recuerdo era en el templo allá en Cárcano, estaba predicando sobre cosas que nosotros tenemos que dejar. Siempre que escuchamos eso de dejar, pensamos dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, dejar... pero hay muchas cosas que nosotros debemos dejar. Y ella nos desafió. Mariela es en la iglesia como San Cayetano, da trabajo. Entonces, a que anotemos en un papelito para darle fortaleza a esa decisión, pensamiento que nosotros estuviéramos teniendo, algo para dejar, lo anotáramos en algún lugar y volviéramos a él. Yo he vuelto a este varias veces y en la cosa que yo anoté acá, lo anoté arriba de la falda, entonces yo mismo no entiendo qué es lo que escribí bien acá, pero dice, dejo la iglesia. Para mí es muy interesante y no quiero abundar en eso porque es autorreferente, pero lo que me tocó a mí ese día, 26 de noviembre, no hace mucho, fue que yo estaba demasiado ansioso sobre las cosas que pasan sobre la iglesia. Toda la vida he sido así, toda mi vida pastoral he sido así. Es un pecado, es una falta, donde uno, con una confusión del amor, como la madre sobreprotectora, que lo que hace cuando sobreprotege está mal, pero el motivo por el cual lo hace es bueno. Los seres humanos somos así, que aún las cosas buenas nosotros las hacemos pecado al toque. Y entonces la ansiedad sobre las cosas de la iglesia, y que ahora qué vamos a hacer, y ahora qué vamos a hacer, el Señor claramente ese día me dijo, eso me lo tenés que dejar a mí. Y me acuerdo porque fue gracioso mientras uno está orando, mientras toma esas decisiones, que yo digo esto con cuidado, con temor. Me pareció escuchar al Señor que decía así, de dejar la iglesia, no dejar la preocupación, dejar eso, dejarlo en las manos de Dios. Una vocecita que me decía, hasta los más mínimos detalles. Si vos te fijás cómo evoluciona nuestra iglesia después de un año de que empezamos, hay millones de detalles. Millones de detalles. Y en todos los detalles, si vos te fijás, hay una intervención de Dios directa en eso. Y eso que pasó no hace mucho, en noviembre del año pasado, hasta ahora las cosas han cambiado, pero cada vez que yo me pongo nervioso, escucho una vocecita que dice, hasta los últimos detalles. Entonces voy a guardar la tarjetita acá, como para que después no hagamos un santuario de la tarjetita del pastor, para decir, ese es el contenido del mensaje de la Biblia de esta mañana. ¿Cómo una persona puede tomar sus preocupaciones, tomar lo que fuera, y ponerlo en las manos de Dios y dejárselo ahí? Miren, es como una persona que le va a dejar un gatito para que se lo cuide un familiar. Entonces se va y se lo da. Le dice, te voy a dejar el gatito para que vos me lo cuides, ¿eh? Y entonces se lo da. El otro lo agarra. Cuando lo agarra, se lo vuelve a sacar y le dice, me lo vas a cuidar, por favor, ¿no? Mirá que él le gusta mucho la leche con vainilla. Bueno, está bien, yo te lo voy a dar. Bueno, te lo dejo. Mirá que es lo más valioso que tengo en mi vida. Bueno, sí, está bien. Se lo vuelve a sacar. ¿Lo vas a cuidar en serio? En serio. Mirá que cuando te dije eso me parece que vos estabas más atenta a la novela, a la televisión, que lo que yo te estaba diciendo. No, yo te lo voy a contar. Bueno, está bien, te lo confío, ¿eh?
Mirá que yo confío en vos, vos sos mi mejor amigo, te dejo mi gatito acá. Sí, a ver, dámelo. ¿Vos sabés qué le gusta hacer a él de nosotros? Así somos nosotros con el Señor. Señor, te encargo mi vida. ¡Tuc! De vuelta para acá. Señor, vas a cuidar mi vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, confío en ti, ¿eh? Mirá que confío en vos, ¿eh? Bueno, ahí está. No me vayas a fallar, ¿eh? Y si yo no siento que vos me estás cuidando, ¿qué hago? Bueno, yo confío, también confío en vos, Señor. Nosotros somos así. Yo quisiera leerles el texto en Juan 14. Este texto donde los apóstoles tenían un poco de ansiedad porque Jesús se les iba a ir. Se le anunció cuando les dijo, yo me voy a ir, pero quédense tranquilos, que va a estar todo bien. Felipe le preguntó, Señor, antes de que te vayas, ¿no? Por la duda, mostranos al Padre y nos alcanza. Con eso nada más. Vos mostrarnos al Padre y nos alcanza. Y entonces Jesús le dijo, ay, Philip, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? ¿Todavía no vieron al Padre? Y entonces les dice estas palabras que están en Juan capítulo 14, ahí les digo del versículo en adelante, porque todo el capítulo 14 y aún el 15, todo este párrafo de Juan habla de lo mismo. Vamos a leer desde el 15. Juan 14, 15 en adelante. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él los dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyas mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Promesa del Señor Jesucristo antes de irse. Discúlpenme. Hay una cosa que ha pasado con la persona de Dios que me gustaría resumir desde el principio de la historia. Ustedes saben que en la creación, y de paso voy a preguntar, así que espero que me respondan. En la casa también pueden mandar mensajitos. De paso, a los que están en la casa, si quieren mandar al grupo, ponerle estoy en tal lugar, está bien. Nos va a gustar saber que estás presente y que están pendientes de esto. Y ustedes respondan en la casa también. Respondan también en la casa. ¿Cuándo la creación? Momento cero de la historia de la humanidad. ¿Dónde estaba Dios? Bien. Dios Padre. Dios el Hijo. ¿Dónde estaba? Muy interesante, muy interesante. Según Juan, que tenemos abierto acá, pero en el capítulo 1, los primeros versículos, dice que Jesús estaba ahí. En realidad no Jesús como ser humano, como persona que vivió entre su nacimiento y su muerte unos 30 y pico años. No Jesús es ese hecho persona, sino el Cristo, el eterno Dios que es Cristo. Dice Juan que en el principio, en la creación, en el principio era el verbo es Cristo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De manera que ahí claramente, y después él aclara, por ejemplo, que en la creación dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hay hubiera sido hecho. Entonces ya identificamos al Padre en la creación y al Hijo. Ahora viene la pregunta difícil.
¿Y el Espíritu Santo dónde estaba? A ver, ¿alguno se acuerda de algo? Muy bien, exactamente respondió Mónica. Siéntese, Monteavaro, tiene 10. Efectivamente, nosotros no nos fijamos muchas veces en esto, pero fíjense ustedes cómo dice acá. Esperen que lo encuentre. Bueno, el texto lo podemos citar de memoria antes de que lo busque yo aquí. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y una de las cosas interesantes es que ese verbo que dice que el Espíritu de Dios se movía es literalmente la palabra empollar. ¿Vieron alguna vez? Es raro que hayan visto, pero busquen en YouTube, va a haber seguramente un videito de cómo empollan las gallinas a los pollitos. Y la gallina se acomoda arriba de los pollitos, primero arriba de los huevos y después cuando nacen arriba de los pollitos cuando tienen frío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina abre las alas y hace un movimiento que le levanta las plumas y el plumón, que es un tipo de pluma finita, y entonces levanta y cuando baja sus alas, hace un movimiento así. Bueno, eso dice que hacía el Espíritu Santo en el momento de la creación. Bien. Ahora, a través de la historia humana, desde la creación, el Génesis, hasta ahora, ha habido 3 momentos muy importantes sobre cómo los creyentes, los del pueblo de Israel, después el pueblo cristiano, han descubierto a la persona de Dios, que es trinitaria. Este es un tema, porque es un tema que todo el mundo quiere que alguien le explique cómo es la Trinidad. Que Dios es 3 personas y a la vez es una persona. Como estamos hablando de algo que es un fenómeno extraordinario del universo, que es el creador eterno, que no tiene principio ni fin, no hay con qué compararlo, esa es la verdad. Ahora, una chica que conocimos en La Paz, Entre Ríos, profesora de matemáticas, me dijo un día, ¿te fijaste que el infinito te puede ayudar a expresar eso? El símbolo de infinito es como un 8 acostado, que quiere decir no tiene principio ni fin. No tiene, es el símbolo del infinito. Y me dice, en matemáticas, si vos sumás un infinito más otro infinito más otro infinito, ¿el resultado qué es? Es infinito. Es el mismo resultado. O distinto, como vos lo quieras decir. Y es lo mismo con Dios. En ninguna parte de la Escritura dice Trinidad. Pero dice, por ejemplo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús usó esa expresión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula que deviene de esa forma de llamar a Dios de 3 maneras. Pero vamos a hacer así. Desde el Génesis y todo el Antiguo Testamento, incluso durante la vida de Cristo, el Evangelio, los primeros años y por varios siglos más, todo el tiempo, cuando alguien hablaba de Dios, pensaba primariamente en términos de Dios el Padre. Dios el que está en el cielo, está en el trono, desde arriba mira la conducta de los hombres, manda bendición, manda castigo para los rebeldes, va a juzgar al mundo, Dios. Pero en el siglo XV, Martín Lutero observó que en la vida de la Iglesia Católica, donde él era monje, había algunas como discontinuidades, artefactos teológicos, algo que no me cierra. Él tenía un confesor, es decir, un tutor, arriba de él, de eso vamos a hablar enseguida, que murió, y él lo consideraba una persona extremadamente santa, un verdadero hombre de Dios. Y entonces, mientras hacían todas las misas, pidiendo a Dios por la eterna salvación del alma de él, él dijo, si este hombre, que ha sido mi tutor, que es un hombre de Dios, que ha muerto,
están haciendo toda una serie de tratamientos para ver si se llega por la duda a salvar, haciéndoles misas y cosas. Entonces, ¿qué me queda a mí, al resto de la gente? No tenemos la más mínima esperanza. Y él entonces pensó en el texto del profeta que dice, el justo vivirá por la fe. Y entonces él dice, ¿cómo vivirá por la fe? Entonces no tenés que estar haciendo, cumpliendo para ver si en una de esas a Dios le gusta lo que vos haces. Sino que creyendo puede ser la forma de acercarme y de tener a Dios en mi corazón. Entonces Lutero inauguró una época en el mundo donde nosotros comenzamos a pensar más en Jesús, en Cristo. Cristo que es el que efectivamente con su muerte hace que nuestros pecados sean perdonados y ya hay una relación bilateral, si vos te das cuenta. Mi relación con Dios ahora la veo intermediada a través de Jesucristo, que Él es el que me permite llegar a Dios. Y de hecho lo dice Él claramente en este texto de Juan capítulo 14. Pasaron unos 4 o 5 siglos más y a principios del siglo pasado en Estados Unidos, en un lugar en California, si no me recuerdo mal, comenzaron unos cristianos a hacer lo siguiente. Empezaron a pasar tiempo orando. Orando y alabando. Oraban. Y de repente comenzaron ellos, al transcurso de los días, comenzaron a recibir más y más gente. Empezaba a venir más y más gente. Tuvieron que cambiar de lugar 2 o 3 veces, porque la gente estaba como entusiasmada con ese evento de que de repente las personas estaban orando y de repente todos entraban como una especie de cosa colectiva donde comenzaban a hablar raro, hablar en lenguas. Y entonces ahí nació, o ahí se coaguló, se estableció, lo que llamamos el pentecostalismo. Es decir, además de que una persona cree en Cristo y es salva por creer en Cristo y puede manifestarlo públicamente en una reunión, levanta su mano y recibe la salvación porque Cristo prometió eso, está muy abundante ese material en la Biblia. A posteriori de eso, la persona tenía que recibir el Espíritu Santo, es decir, no recibía el Espíritu Santo junto con la salvación cuando se convertía, sino que al tiempo, en una experiencia mística muy fuerte, la prueba de la cual era que empezaba a hablar en lenguas. Y si ustedes buscan ahora mismo en YouTube hay tutoriales, como te enseñan cómo aprender a hablar en lenguas, cuando presuntamente es un don del Espíritu Santo, pero no quiero entrar en la controversia sobre eso, sino que lo que hubo es un descubrimiento del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo. Y en la década del 80 por ahí, un tal Benny Hinn en Estados Unidos escribió un libro que fue récord de ventas y todo, que se llamaba, el libro se llama porque sigue habiendo todavía, Buenos días Espíritu Santo, donde él enseñaba cómo uno podía orar al Espíritu Santo. Y es una moda de estas modas teológicas que a veces hay en el ambiente cristiano, que hay personas que hasta el día de hoy lo tienen. Es decir, yo no oro a Dios, no dicen así, pero es un fenómeno raro donde no oro a Dios el Padre como Jesús enseñó a orar, ¿no es cierto? Padre nuestro que está en los cielos, ni oro a Cristo pidiéndole perdón por mis pecados, sino oro al Espíritu Santo y le digo, bienvenido, toma mi vida hoy. Eso es por no entender claramente lo que Jesús enseñó acá del Espíritu Santo. En el versículo 16 de Juan 14 que estamos leyendo está, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice Jesús, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Acá está todo, acá está toda la doctrina del Espíritu Santo, está en esta frase de Jesús. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puede meter todo en una frase es Jesús. Fíjense ustedes en lo que estaba pasando. Los apóstoles estaban preocupados porque Él dijo que se iba a ir y que nadie más lo iba a ver salvo ellos.
Yo, ¿cómo no, nosotros te vamos a ver? Y dijo, Felipe, bueno, aunque sea mostrarnos al Padre, cosa de revelarnos claramente de Dios, así la tenemos clara. Si vos no vas a estar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos juntos? ¿Vamos? ¿Fundamos una religión? ¿Qué hacemos? No sabían qué hacer. Entonces Jesús les dijo, tranquilo, Felipe. Si me has visto a mí, no necesitas ver al Padre. No vas a ver nada que no hayas visto en mí. Pero les dice la palabra consolador, que es una palabra rara, difícil de traducir, paráclitos en griego. La palabra paráclitos en griego quiere decir abogado, defensor, compañero, consejero, en fin, lo que era Cristo para ellos. Si nosotros queremos saber qué quiere decir el consolador, pensemos en Jesús en medio de los discípulos. ¿Cómo era él con ellos? Los retaba, pero los guiaba para que tengan comida todos los días, les enseñaba las cosas en particular a ellos, les daba lecciones privadas, incluso individuales a distintos apóstoles, los charlaba personalmente, todo lo que hace el Espíritu Santo. Modernamente esa palabra nosotros la podríamos usar en reemplazo de esa palabra la palabra coach, que hoy día se usa mucho, el coaching, por ejemplo, coaching empresarial. Vos tenés un coach empresarial y entonces el tipo viene, mira la empresa, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cuánta plata entró este mes? Sí, a ver, ¿y cómo están divididos? ¿Cómo son los sectores acá? Y dice, ¿por qué tienen tanta gente en el sector tal? ¿Y por qué yo entré y nadie me atendió en el local? ¿Se fijaron que vos entras en el local y están todos los vendedores jugando con el telefonito y nadie me atendió? Eso queda feo, eso hay que corregirlo. Entonces empezó a tomar nota. ¿Quién te lo dijo? El coach empresarial. También el coaching personal, un tipo que vos vas al psicólogo también es un coach personal. Si vos vas al psicólogo y dice, a ver, cuénteme, ¿qué le pasa? No, es que yo no sé, pero ¿por qué le preocupa tanto? Bueno, lo que pasa es que yo, no sé, tengo miedo de que esto, se me ocurre a mí, quizás es ideas que me han metido. Pero ¿por qué decís que te han metido ideas? ¿De dónde sacaste eso? Ese es coaching psicológico, el psicólogo. Y también hay el coaching físico, el personal trainer. El personal trainer no es un tipo que dice, como los maestros de gimnasia del secundario que teníamos nosotros, corran 4 vueltas al estadio y después se ponen a hacer flexiones. Entonces, todos tenían las mismas tareas, sino que el coach, el personal trainer, te agarra y sabe que vos tenés artrosis en la columna y sabe que tenés el isquiotibial propenso a la no sé qué. Entonces él te dice, bueno, vamos a empezar con algo liviano. Haces un poco de trote y entonces vos haces trote y él te está mirando. Y te dice, no, despacito, el trote, levanta la cabeza. No, más rápido, dale, si vos podés, dale, vamos. Sí, bien, vamos. Ese es el personal trainer. Todo eso es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el que está con vos, te supervisa, te aconseja, te reta, te corrige, siempre con amor, siempre con dedicación individual, uno a uno, no tipo, les digo a todos mis hijos, no matarás, y él se va a hacer sus cosas. Dios, y en el Espíritu Santo, es un Dios individual, personal, que es, como el propio Cristo lo dijo, mejor que tenerlo a Jesús en persona. Porque si tuviéramos a Jesús en persona, habría una cola de 20 kilómetros para hacer turnos, para pasar delante de decir, quería consultarte, ¿qué estudio? ¿Y qué te gusta hacer a vos? ¿Y qué posibilidades tenés? Bueno, el que sigue, no se podría. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Pero hay otra cosa acá. Hay un pensamiento que a nosotros a veces no se nos pega lo suficiente. Miren ustedes. En aquel día se refería a algo que venía dentro de poco, que era el Pentecostés, donde arrancó efectivamente la iglesia sin Jesús, pero no la iglesia sin Cristo. Se darán cuenta que yo estoy en mi Padre
y ustedes en mí y yo en ustedes. Vamos a hacer gráfico esto, en tu mente. Tendré que haber traído una cartulina y hacer así. Jesús dice así: yo, Cristo, estoy en mi Padre. Entonces imagínense un círculo que es el Padre, Dios. Adentro de ese círculo está Cristo. Nosotros, ¿dónde estamos? Fuerte. ¿A dónde? Adentro de Cristo. Es lo que él dice. Ustedes en mí, es decir, nosotros estamos adentro de Cristo. Y dice algo más, que hasta ahí veníamos, hasta ahí era fácil. Pero dice algo más. ¿Se fijaron ustedes en eso? ¿Quién está en quién? Dice, y yo en ustedes. Ustedes en mí, creo que dice el gesto de Cristo así, nosotros en él, y él dice, y ustedes en mí. ¿Quién está en quién? Cristo está. ¿Está bien que yo diga que Cristo está en mí? Bien. ¿Está bien que yo diga que yo estoy en Cristo? Sí, el apóstol Pablo usó esa expresión, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, se puede decir, yo estoy en Cristo como Cristo está en mí. Perfectamente, perfectamente. Entonces, ¿cómo es esto? Este es un tema muy importante que es ser en otro. Es muy interesante este concepto. Ser hijo de Dios es ser en otro y que otro sea en mí. Nosotros tenemos muchos ejemplos de cosas parecidas. Mariela habló de eso el domingo pasado, cuando ella dijo que hay algunos rasgos que uno recibe de otra persona. Y entonces, cuando alguien te ve, de repente dice, ay, eso que acabas de hacer lo hacía tu abuela. ¿Se dan cuenta? Entonces ha visto a otra persona en tu persona. Con Cristo es así. Cristo, Dios, el Espíritu Santo, Dios, no está esperando que nosotros tengamos un libro de recetas de cosas y digamos, cumplir con esto, ping, cumplir con esto, ping, cumplir con esto, ping, sino identificarse en Cristo, Cristo porque era la persona, es la única persona de la Trinidad que tomó un cuerpo físico. Hay eventos de él donde alguien le pega una bofetada, sino pensar cómo se portaría Dios si le da una bofetada es no entra en la cabeza porque nadie podría acercarse a Dios y pegarle y nadie podría acercarse a Dios para agredirlo. Dios está muchísimo más allá de toda agresión. El Espíritu Santo lo mismo. Pero Cristo sí, a Cristo se le pudo poner una corona de espinas, escupirlo, burlarse de él, hacerle trampa, pero también abrazarlo, rociar con un perfume sus pies y limpiarlo con los cabellos y adorarlo tocándolo a Cristo. Entonces, ahí vemos lo que quiere decir esta identificación que nosotros debemos tener con Cristo en el Espíritu Santo, donde se funden dos personas como una especie de matrimonio. Por eso es que se usa la figura de la iglesia como esposa de Cristo, porque se arma en el matrimonio una mezcla que aún para pelearse se necesitan mutuamente. Es el matrimonio. Aún para pelearse. Sus errores se comparten. Por ejemplo, en las familias que tienen una mala dieta, los animales que tienen como mascotas tienden a tener las mismas enfermedades que los grandes, que el hogar a donde pertenecen. ¿Por qué? Porque entran a formar parte de un sistema, no de personas individuales que nada que ver una con la otra. No, tienen el mismo sistema, comen las mismas cosas, duermen en los mismos lugares, en la misma casa, tienen los mismos horarios, aún las mascotas de la casa, pero las personas mucho más. En la casa se hace un sistema, se hace un ritmo. Fulano de tal sale a las 7 para la escuela, el otro se levanta a las 8, va a trabajar. La chica que viene a limpiar viene a las 10
Y entonces cuando hay un paro de colectivo, por ejemplo, todo eso es un lío. ¿Por qué? Porque se ha quebrado ese ritmo. Y las personas que tienen ese ritmo necesitan mantener ese ritmo para mantener ordenado. Porque si no tenés un ritmo, lo que pasa es que todo el tiempo tenés que estar decidiendo. Como muchos hijos de Dios que están todo el tiempo viendo si creen o no creen en Cristo, si aman a Dios o no lo aman, si son fieles o pecadores, si van a ir al cielo o no se sabe bien, qué sé yo, van así. Y la Biblia dice claramente, el que duda es semejante a las ondas del mar. Y finalmente, la identificación con la palabra de Dios. Y para excusa mía, digo, cuando leo en mi biblita, que estoy chocho de ella, la NBI, todas las palabras de Jesús están escritas con letras rojas, así que me cuesta, especialmente un día como hoy, me cuesta trabajo leerlo. Pero miren así. El que me ama, en el 23 es, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Donde dice mi Padre le amará es una expresión un poco rara, pero más rara si nosotros pensamos en que Él está hablando del Padre, ¿se acuerdan? De Dios que está en el cielo, que está en el trono, que va a juzgar a todo el mundo, y con el cual tengo más problemas, porque todos los pecados son contra Él. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo aplacar la ira de ese Dios que está enojado por mis pecados? Bueno, la solución es que Cristo pagó por esos pecados. Pero Cristo, que pagó por nuestros pecados, se encarga de decirles a los apóstoles, el Padre le amará por su ligazón con la palabra de Dios. Donde dice la palabra de Dios, siempre pensamos en la Biblia. Nosotros enfatizamos mucho, la Biblia es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está solamente en la Biblia. No está solamente en la Biblia. Según la Biblia, la palabra de Dios está en toda la creación. De manera que cuando yo veo un hermoso atardecer, como ayer, por ejemplo, en realidad el atardecer me está diciendo algo de la palabra de Dios. Salmo 19, por ejemplo. De Jehová es la tierra, bueno, Salmo 22. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan, porque Él la fundó sobre los mares. Y una circunstancia personal, alguien le pasa algo, discute y después está pensando, mientras está pensando, la palabra de Dios le está hablando porque ese Dios es un coach en el Espíritu Santo, que no es otra cosa que la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Cristo en mi vida o la presencia mía en la persona mía en la presencia de Dios, la persona mía en el Espíritu Santo, la persona mía en Cristo. Esa identificación que ahora es respecto de la palabra. ¿Qué tal cuando Él me dice, no hagas esto? ¿Qué tal cuando Él dice, haz esto? Y nosotros le decimos, no. Una vez leí de una chica que estaba alejada del Señor, el pastor estuvo para hablar con ella, pusieron a charlar, y en algún momento el pastor le dio a leer, le dijo, léeme este texto, lee un cachito acá. Le dio el texto donde Pedro, el apóstol, tuvo la visión donde bajaba un lienzo del cielo y una voz del cielo, la voz del cielo que le decía, mata y come, tomar nota de esto. En la
escritura dice que no hay que comer ciertos animales. Para un judío del tiempo de Pedro eso era palabra de Dios. Escucha una voz del cielo que le dice, mata y come. Así. No. Y Pedro dijo, no, Señor. Y entonces el pastor le dijo, para ahí, le dice a la chica. Si te fijas ahí hay dos palabras que no pueden estar juntas en ningún lado. O Dios es Señor, y entonces no le puedo decir que no. O le digo no, y no le puedo decir Señor. Hasta el día de hoy es así. O Dios es mi Señor, no es mi coach con el que tengo confianza y le hacemos trampa a los dos. Y entonces me dice, hace 20 flexiones, y yo hago 2 o 3, así nomás. Y él me dice, ay, vos sos un vago y fenómeno. Porque él entonces no sería muy buen coach si me permite eso. Porque, entonces, ¿para qué le pago? Tipo, finalmente le pago como los que van al médico y dicen, ay, dame un Atlancil porque necesito. ¿Quién es el médico? ¿Vos o él? Entonces, si él te dice, no, este, 6 veces al día. No, pero ¿cómo hago? A las 3 de la mañana tengo que poner el reloj. No sé cómo hacer, pero si yo soy el médico y te receto así, tenés que hacer así. Y si no, buscate otra cosa, porque no, ¿para qué querés un médico que vos le vas a decir a él qué es lo que te tiene que hacer? ¿Para qué querés un Dios que haga todo lo que vos querés? ¿Para qué querés un coach personal que dedica su vida para vos? Que vos sabés claramente que nunca va a hacer nada que esté para tu mal, si después no pensás hacerle caso después de todo. Por eso el tema de la palabra. No una mera cuestión legalista, de decir, Dios dice, no matarás, yo no maté a nadie. No darás falso testimonio, jamás dice falso testimonio. No cometerás adulterio, jamás cometí adulterio y nunca más lo volveré a hacer. ¿Se vieron? Porque Jesús dijo del adulterio, por ejemplo. Dicen cuando estudiábamos en el seminario y predicar, dice que no, en la conclusión no hay que agregar nuevos temas, acabo de agregar otros. Jesús fue el que dijo, no adulterarás, pero el que mira a una mujer ya cometió adulterio con ella. Dice, oh. ¿Quién dice eso? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. ¿Y yo qué le voy a responder? Le voy a responder de acuerdo a mi relación con Él. ¿Aflojamos con esto? Pongámonos en pie, oramos y nos vamos a casa, que por la hora que es, en las costumbres nuestras, se acerca la hora de comer. Amado Padre Celestial, gracias por estar acá con nosotros, en nosotros, y nosotros sumergidos en vos. Te damos gracias porque este sistema a nadie se le hubiera ocurrido. De hecho, en las otras religiones tampoco existe nada parecido, porque no se le puede ocurrir a nadie que no tenga el amor y la mente que vos tenés. Nosotros que somos tus hijos, estamos re contentos de que vos hayas hecho eso por nosotros y hacemos dos cosas. Una, celebrar que tu amor y tu acompañamiento a nuestra vida es buenísimo y permanente. Y también nos gustaría compartir con los que no creen. Esto en el nombre de Jesús. Amén.